Mi nombre es Camila Salet García Uriol. Estudio en el Instituto Superior Público Sagrado Corazón de Jesús y en esta ocasión para el curso de lectura y escritura de la educación superior narraré sobre la obra Matar a un ruiseñor, escrita por Harper Lee. La historia narra sobre un pueblo muy pequeño llamado Mainco. Además de que en este pueblo vivía una niña llamada Scout Finn. Esta era valiente, curiosa y cuenta cómo un verano cambió su manera de ver el mundo. Además también nos narra sobre Jem, la hermana, y sobre su padre Atticus Finch. Él es un hombre que, a pesar de saber que podía perder, defiende lo que cree y lo que debe ser justo. También podemos observar que esta historia nos narra sobre las injusticias, los perjuicios y tiene un gran mensaje. Todo comienza un verano cuando Scout y Jem conocen a Tío, un niño muy imaginativo. Este niño queda fascinado con la casa que quedaba cerca de su calle, una casa oscura, la casa de los Ratley. Esta casa nadie entraba ni salía y las ventanas siempre estaban cerradas, lo que le generaba curiosidad. Y también se decía que en esa casa existía un fantasma llamado Bud Ratley. Y ellos durante ese verano crean teorías, conspiraciones de qué podría pasar en esa casa, representan escenas imaginarias y desafiándose uno al otro acerca de esta misteriosa casa. Al llegar septiembre, Scout tiene que comenzar las clases y cuando va, llega con mucha ilusión, pero todo esto se rompe cuando su profesora lo reprende por saber leer demasiado o demasiado bien. Y Scott empieza a comprender cómo no todo el mundo es tan razonable como lo es su papá Atticus. Ese mismo día conoce más de cerca también la pobreza debido a un compañero quien él le quiere dar un poco de su comida y el compañero dice que no, debido a que no puede pagar estos favores. Entonces Scott, quien dice lo primero que piensa, aprende que cada familia de la ciudad lleva sobre sus hombros su historia y su orgullo. Mientras los días pasan, empiezan a suceder cosas muy extrañas. En un hueco de un árbol cerca de la casa de los Ratley, encuentran diversos tesoros, tanto Jem como Scott, y saben que son objetos simples, pero que están cuidadosamente dejados en ese espacio. No saben quién deja estos regalos, pero saben que alguien los está observando y sobre todo que alguien se quiere comunicar con ellos. Pero los niños empiezan a sentir curiosidad sobre el tema y también empiezan a replantearse si en verdad Boo Radley no es una persona malvada como lo han querido ver, sino que es una buena persona o que es bueno. Pero cuando un día intentan dejar una carta, se dan cuenta que este hueco ha sido tapado con cemento. Y Jem, al ver esto, llora en silencio porque le causa mucha tristeza. Una noche ellos casi ven a Bud Radley. Esto pasa un día cuando Tío convence a que ellos vayan de noche a la casa de los Radley. Al principio se sienten muy nerviosos, pero deciden ir. Entonces ven una sombra detrás de Jim que pasa de manera muy suave y silenciosa. Corren desesperados y en esta huida es cuando Jem pierde los pantalones entre unas vallas. Deciden volver luego. Es cuando se dan cuenta que esos pantalones han sido doblados y que están arreglados. Esto para los niños es un gesto de que quien estaba en la casa los quería cuidar y no los quería hacer daño. El invierno llega con un frío histórico. La casa de Miss Maudie se incendia y todo el pueblo corre a ayudarla.
Entonces que estaba media dormida, no se da cuenta que alguien pone algo en su espalda hasta que llega a su padre Atticus y le pregunta quién había puesto esa manta en ella. Y ahí ella sabe que alguien entre la multitud hizo eso y que silenciosamente quiso abrigarla. Y sabe que era Boo Radley. Scott siente un escalofrío profundo, pero a la vez no le da miedo, sino que de sorpresa. El fantasma al que le temía ahora era su protector secreto. Scott y Jem aprendieron muchas cosas, pero hay una lección que es de las más importantes. Jem destroza el jardín de la señora Dubois, una anciana que era agresiva, que los insultaba, y como castigo, Jem debe leer todos los días. Después de su muerte, Atticus le revela cómo la señora era adicta a la morfina y que había decidido que quería morir libre de su adicción y luchó aunque sabía que esto era muy complicado. Atticus le dice, la verdadera valentía no es un hombre con un arma, sino es luchar por lo correcto, incluso cuando sabes que puedes perder. Estas palabras son la base del corazón de la historia. Un tiempo después, cuando Atticus acepta defender a Tom Robinson, un hombre negro que es acusado de violar a una mujer blanca, el pueblo entero se vuelve en contra de él. Scott se mete en peleas para defenderlo y recibe muchas burlas y críticas. Pero Atticus se mantiene firme ante su decisión y porque él sabe que Tom es inocente y tiene las pruebas de esto, pero también sabe que este caso no se define únicamente por las pruebas. Tiempo después, una noche, un grupo de personas llega hasta el juzgado para linchar a Tom antes del juicio, pero Atticus va para defenderlo y sin que se dé cuenta, detrás de él van Jem, Scott y Tito, quienes entran entre la multitud furiosa que rodea a Atticus. Y Scott, sin comprender mucho lo que sucedía y el peligro en el que estaba, se acerca a uno de sus vecinos al cual reconoce y le empieza a hacer preguntas con mucha inocencia sobre cómo está su familia, cómo está su cosecha. Y entonces los hombres se sienten muy avergonzados de lo que estaban haciendo y deciden retirarse. Esa noche Scott demuestra toda la valentía que tenía. El día del juicio para Tom llega. Scott, Teal y Jem se sientan junto con los ciudadanos negros y observan todo. Allí ven cómo su padre cuestiona con serenidad, con calma y con dignidad a los diversos testigos. Y se demuestra que Tom no pudo haber agredido a la mujer, que además la mujer daba cariño, atención y algo que su familia nunca le había dado, y que su padre, Bob, era violento con ella y muy abusivo. La verdad quedó al descubierto, y aunque las pruebas demostraran lo contrario, Tom es declarado culpable. Scott, Jem y Dew se ponen muy tristes ante esta injusticia que había pasado y que ellos habían visto. Este día ellos pierden algo muy importante que nunca más recuperan, que es su inocencia. Tom, desesperado por esta condena tan injusta que había recibido, decide escapar de la cárcel, pero no lo logra y lo matan a tiros. A los ciudadanos del pueblo esto les parece algo que sabían que iba a pasar, pero para Atticus, Helen, la esposa de Tom, y para todas las personas que habían podido ver cómo era él realmente, esto era algo abusivo, que se había podido evitar fácilmente y que denotaba toda la injusticia que había. Bob Eden no había terminado con su venganza porque él queda completamente humillado con este juicio y él no iba a olvidar lo que pasó.
Entonces le escupe a Atticus, intimida a Ellen, la esposa de Tom, y hace diversas amenazas. Pero pasan cosas aún peores. Una noche de Halloween, Scott está participando en una obra escolar en la que está disfrazada de jamón. Al terminar, ella y Jem deciden ir a su casa. Está todo muy oscuro. Y de pronto escuchan pasos, escuchan otro sonido y alguien los ataca. Entonces es cuando Scott cae al suelo, rueda e intenta levantarse. Escucha como Jem grita y entonces un hombre aparece. Alguien los defiende. Luchan, se empujan y finalmente Evo queda muerto en el suelo. Cuando llegan a casa, Scott finalmente se da cuenta que quien los ha defendido era Boo Radley. Scott lo mira sorprendida. Boo no era un fantasma, no era un monstruo como se lo habían dicho, sino que era un hombre que era tímido, pálido, casi frágil y profundamente humano. Ella lo toma de la mano y lo guía hacia su casa, la casa de los Radley, y desde su puerta observa el vecindario, como si pudiera ver la vida de los Finch a través de sus ojos, y entiende algo muy poderoso. Bob los observó toda su infancia y los protegió sin pedir nada a cambio. Fue un guardián silencioso, incomprendido, como un ruiseñor. Al final, Scott descansa, mientras Atticus le lee un libro. Y cuando ella comienza a comentar cómo el personaje al principio parecía malo, pero al final no lo era, Atticus le responde que la mayoría de personas lo son. Entre los personajes principales de la obra Matar a un ruiseñor podemos encontrar a Scott Finch, quien es el narrador de la obra, además de tener cualidades de ser rebelde, impulsiva y honesta hasta el extremo. A través de sus ojos se conoce cómo es la ciudad de Mycop y también se ve reflejada la inocencia infantil que existe a pesar de todas estas injusticias del mundo. Scott representa la mirada libre y sin perjuicios y la capacidad de aprender y cambiar. Jem Finch, el hermano mayor de Scott Finch. Su evolución es profunda, pasa de ser un niño imaginativo a un adolescente que se enfrenta a la injusticia de este mundo y a la brutalidad del racismo. El juicio de Tom lo marca para siempre, robándole la fe que tenía sobre la humanidad. Atticus Finch es el corazón moral de la obra. Es abogado, padre y un hombre con principios muy sólidos. Atticus enseña con acciones más que con palabras. No busca ser el héroe, pero lo termina haciendo, debido a la coherencia que tiene, a su integridad y su capacidad para ver la humanidad incluso en quienes no lo demuestran. Boo Radley es el personaje más misterioso de la obra y también de quien casi no se habla. Su presencia guía la historia, representa el miedo a lo desconocido y la sorpresa al descubrir bondad en donde menos se imaginaba. Boo es un personaje simbólico del ruiseñor, de la inocencia que merece protección. Tom Robinson es el hombre cuya vida queda atrapada en este racismo sistemático. Es trabajador, es honesto y generoso. Tom es la víctima perfecta para una sociedad que prefiere sacrificar la verdad para sostener sus prejuicios. Mayada Ebel, una joven atrapada en la pobreza y el abuso, que, aunque miente en el juicio, es también una víctima propia de su familia. Y su deseo de cariño la lleva a tomar decisiones que están muy equivocadas. Bob Ebel, el antagonista moral, violento, racista y profundamente resentido, representa la ignorancia agresiva de la sociedad, aquella que necesita mantener sus prejuicios para conservar la falsa sensación de poder.
Cada uno de ellos, desde distintas posiciones, contribuye a construir una historia que es tanto íntima como universal. La autora de la obra es Harper Lee. Harper Lee creció en un pequeño pueblo al sur muy parecido a Michael, hija de un abogado que pasaba sus días observando casos judiciales, escuchando historias de su comunidad y jugando con sus amigos. Truman, quien inspiró a Tío. Su mirada crítica hacia el racismo y las injusticias del sur estadounidense vienen directamente de las experiencias personales de la autora. Publicación de la novela Matar a un ruiseñor fue publicada en 1960, en plena lucha por los derechos civiles. La obra fue y tuvo un impacto muy inmediato e importante, y se convirtió en un clásico moderno, leído en escuelas, universidades y alrededor del mundo. Lee publicó solo 2 obras en su vida, manteniéndose siempre alejada de la fama. A pesar de su silencio mediático, su única obra se convirtió en una de las narraciones más poderosas y sensibles del siglo XX. La novela tiene diversos mensajes que son importantes hasta en la sociedad actual. Uno de los principales es sobre el racismo. El caso de Tom Robinson expone la injusticia que es tan evidente e incluso los niños pueden verla, pero los mayores parecen hacer caso omiso a esto, más que Atticus o personas que realmente conocieron a Tom. La novela denuncia el racismo que corrompe hasta el mismo sistema judicial. Y esta es una manera de ver cómo los perjuicios pueden arruinar la vida de alguien y cuáles son las consecuencias que tienen en las personas. Atticus en la obra enseña cómo la valentía no va con un hombre llevando un arma, sino va mucho más allá. Pone y expone el ejemplo de la señora vecina y también de Boo Radley al proteger a los niños. Y que la valentía se basa en quien enfrenta la batalla aunque sabe que puede perderla. Lo que tiene la obra es a ver el mundo desde otros ojos. Atticus dice: no podrás entender a una persona hasta que no te metas en su piel y camines con ella. Este es uno de los ejes de la obra. Scott y Jem aprenden que nadie es realmente lo que aparenta o lo que se ve desde afuera. Un mensaje importante además también es que tanto Scott como Jem creen descubrir que el mundo adulto no siempre es justo, pero también aprenden que siempre hay personas que luchan por hacer lo correcto, como Atticus, su padre. Además, en la obra, un ruiseñor simboliza la inocencia que solo hace bien al mundo. Matar a un ruiseñor, como condenaron a Tom, o en la obra, un ruiseñor simboliza la inocencia, que solo hace bien al mundo. Matar a un ruiseñor, como condenar a Tom o atormentar a Boo Radley, es destruir aquello que es puro, por razones ya sean egoístas o injustas. Este mensaje es universal y atemporal. Nos recuerda la empatía, la justicia y la compasión, que son las bases para que el mundo sea mucho más humano.